Mi nombre es Micah y me siento privilegiado de compartir lo que Dios hizo en mi vida, cómo transformó a un hombre muy religioso en un trofeo de su gracia. Crecí en Indiana en un hogar mormón fuerte y fiel, enseñándome que solo a través de mis obras y actos religiosos sería justo ante Dios. Pablo escribe en Romanos 10 a los romanos, quienes aunque tenían celo por Dios no conforme al conocimiento, ignoraban la justicia de Dios e intentaban establecer la propia. Eso me describía como joven mormón, ya que no creía en el amor gratuito de Dios ni que estaba salvado por gracia como un regalo. Pensaba que debía ganarme un lugar en su amor y demostrar ser digno de salvación. Era muy parecido a Saúl antes de ser Pablo. Era un joven muy celoso y religioso. En Gálatas, Pablo dice que él estaba avanzado en el judaísmo más allá de muchas personas de su misma edad. Cuán extremadamente celoso era él de las tradiciones de sus padres. Y yo era muy parecido a ese tipo de joven. Cuando era adolescente, de hecho, nos mudamos del estado de Indiana y nos fuimos directamente al corazón del mormonismo, Alpine, Utah, que es una ciudad que, sin exagerar, es aproximadamente un 99% mormona. Mi madre era profesora. Bueno, hay algo acá que quiero aclarar un segundo, mientras él sigue contando el contexto. Los mormones, si ustedes hacen una búsqueda muy rápida, o mejor, yo hago ahora algo esto, en vez de hacer una búsqueda directamente, agarro y le pregunto a ChatGPT, ¿no? Y le pregunto, ChatGPT, ¿qué es un mormón? Y un mormón es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una denominación cristiana que fue fundada hace unos 200 o 300 años por Joseph Smith en Estados Unidos. Por eso dice que la sede del mormonismo está en Utah. ¿Ok? Porque allí es donde se fundó esta denominación, muchos dicen secta, o sea que no forma parte de la gran familia del cuerpo de Cristo, sino que es una cosa extraña. Pero por eso dice que va a la sede allá. Y quiero por ahora solo subrayar esto y seguimos escuchando el testimonio. Los mormones creen en la Biblia y también en el libro del Mormón, que consideran un texto sagrado adicional. Es decir, ellos no solo tienen la Biblia a mano como guía de su vida, sino otro pequeño libro llamado el libro del Mormón, que está a la misma altura de lo que es el cristianismo, perdón, las sagradas escrituras bíblicas. Ahora sí, continuamos escuchando. Brigham Young, una institución mormona privada en Utah. Esto refleja el fervor familiar por nuestra fe. Así me gradué de preparatoria y asistí a un semestre allí. Cuando cumplí 19, seguí la costumbre mormona de servir en una misión de 2 años. ¿Han visto a misioneros mormones? Levanten la mano, no sean tímidos. Camisas blancas, placas con nombres, corbatas. Seguro que los han visto en sus bicicletas, tocando sus puertas o incluso hablaron con ellos. En la iglesia mormona se nos enseñó que no hay salvación fuera de ella y la única manera de ser salvos es mediante actos religiosos, trabajos y ordenanzas propios. No nos educaron en la suficiencia de la sangre de Cristo para redimir nuestros pecados. A los 19 años entré al centro misionero en Provo, Utah, y después fui enviado a mi misión de 2 años en Orlando, Florida, una zona muy evangélica y bíblica. No comprendía eso en ese momento. Como joven misionero mormón un tanto ingenuo, estaba convencido de que convertiría a todos en Orlando y sería el mejor misionero. Así que llegué y estuve demasiado entusiasmado tratando de convertir a la gente a mi fe, montando mi bicicleta y tocando puertas. Y después de unos meses, puedo decir que estaba excesivamente entusiasmado en mi intento de convertir a otros, porque realmente intenté convertir a un ministro bautista y a toda su congregación a la iglesia mormona, en lo cual, por cierto, no tuve éxito. Y Claro, esto abrió ¿no? una oportunidad para que Dios iniciara una obra increíble en mi vida. Y al sentarme con un ministro bautista para compartirle el evangelio mormón, Dios habló a través de él, revelándome el verdadero evangelio por primera vez. Eso sucedió cuando me senté con un ministro bautista y presenté el evangelio mormón diciéndole que para ser justificados ante Dios se deben seguir obras, ordenanzas y mandamientos. La respuesta del pastor fue que, según el Evangelio de Jesucristo,
Solo se justifica ante Dios a través de Él y su sangre derramada en la cruz. Y como dice en Tito capítulo 3, que cuando la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador se manifestaron, Él nos salvó no por obras de justicia hechas por nosotros, sino de acuerdo a su misericordia. Y este era el amor de Dios que yo no conocía y había anhelado, pero era el amor de Dios que siempre quise. Y Dios solo me amaba según mis acciones. Pero como dice en Romanos 5, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aunque todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios, hemos sido justificados. Su gracia es un regalo mediante la redención en Cristo Jesús. Esas son las buenas noticias. Jesucristo pagó el precio, cubrió la deuda que tenía como pecador y abrió un camino para estar en paz con Dios por la sangre de su cruz. Cuando Él compartió esto conmigo, también compartió Efesios 2:8-9, que aclara, pues por gracia han sido salvados mediante la fe, no por méritos, sino por un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y yo no comprendía la gracia de Dios siendo joven religioso. Este pastor me dijo por primera vez que la salvación es un regalo gratuito. Jesucristo pagó el precio por mí en la cruz. Solo pedía con brazos abiertos que dejara mi religiosidad, obras y pecado al pie de la cruz, permitiéndole tomarlo. Ya había realizado la única obra justa que podía justificar y dar vida a todos. Mi respuesta a este pastor fue rechazar completamente el Evangelio, porque era religioso y un Saúl. No conocía el poder del mensaje de la cruz. Primera de Corintios 1:18 dice, la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Este pastor me detuvo y me dijo, hermano mío, te reto a que vayas a casa y leas la Biblia como un niño. Y te prometo que si lo haces, Dios cambiará tu vida y te abrirá los ojos y te mostrará por primera vez en tu vida lo que es realmente el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y así, esa semilla que fue sembrada en mi corazón cuando era un joven misionero mormón de 19 años empezó a cambiar mi vida, porque acepté el reto del ministro bautista y comencé a leer la palabra de Dios como un niño por primera vez en mi vida. Y comencé a estudiar profundamente el Nuevo Testamento. Wow. Y cada día que lo hacía, Dios me iba purificando por medio de su palabra. Y Él ardientemente me consumió con este asombroso amor, un amor que honestamente no sabía que mi religión pudiera ofrecerme. Y finalmente Él me reveló su gracia, de una manera que nunca antes había visto. En el libro de Romanos, capítulo 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo afirma que nada en la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Este amor, descrito en Juan, se manifestó en Jesucristo cuando Dios envió a su Hijo único al mundo para vivir a través de Él. El amor consiste en que no amamos nosotros a Dios, sino que Él nos amó y mandó a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Como misionero mormón, leí el Nuevo Testamento por 18 meses y Dios cambió mi corazón gradualmente. No fue una epifanía repentina, ciertamente no por un versículo, capítulo o libro entero. Pasé 18 meses estudiando detenidamente la palabra de Dios y Él me transformó lentamente, mostrándome lo que Jesucristo hizo. Y como dice el libro de Colosenses capítulo 2, Jesucristo canceló la deuda que estaba contra mí junto a sus demandas legales. Amén. Lo dejó de lado, clavado Amén. en la cruz. Jesús pagó el precio y todo lo que yo tenía que hacer era aceptarlo por fe. Y Efesios 1:7 dice que en Él tenemos redención a través de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Y llegué a entender la limpieza y el asombroso poder de la sangre de Jesucristo y cómo eso me limpió de mis pecados y me trajo perdón. Y no fue por quién era yo o qué había hecho por Dios. Es por quién era Él lo que hizo por mí. Dios, en su infinita misericordia, envió a Jesús para hacerla un sacrificio por mis pecados, para ser mi sustituto en la cruz y para satisfacer las demandas de la ley de Dios que estaban en mi contra.
No era lo que yo había aprendido, pero la obra estaba terminada. Mis actos devotos eran como trapos de inmundicia viejos ante Dios, al no aceptar a Jesucristo solo por fe. Faltando solo 3 semanas restantes de mi misión mormona de 2 años, pasé a convertirme en un verdadero creyente. Hay algo que quiero decir acá como una pequeña pausa. Es muy lindo lo que acaba de decir, es verdaderamente emotivo. Pero uno a veces puede caer en esto de decir, no, sí, obvio, no, los mormones religiosos, ¿viste? O los católicos, ¿no? Y se pone a señalar a los demás. Y yo te animo a que mires esto en tu interior, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de que es todo gracias a Él y a pesar nuestro, y que es todo por la gracia de Dios y no por algo que nosotros hagamos. Y a veces pensamos que porque predicamos bien o servimos bien o cantamos bien o lo que sea, y terminamos cayendo en la misma trampa que muchísimas religiones, creencias, que a veces para nosotros de afuera son como, no entienden nada. Y a veces terminamos creyendo parecido por olvidar esa verdad tan fundamental, ¿no? Del Señor Jesucristo. Toda la alabanza, gloria y honor sean dados a Dios. Sin intención de abandonar mi fe, Dios persiguió mi corazón hasta rendirme, destrozado por mi pecado. Entendí que solo Jesús podía lavar mis pecados. Me encontraba en un gran predicamento siendo cristiano renacido y misionero mormón, ya que no funciona así. Como indica Pablo en 2 Corintios 5, si alguien está en Cristo, se convierte en una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha sido hecho nuevo. Había sido transformado y no podía ocultarlo. Recuerdo haber orado a Dios preguntando entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debo decir? ¿Cómo presento esto a mi familia, amigos y religión? Y Dios abrió una puerta de manera aterradora e inimaginable. Y fue a través del sistema misionero. 3 semanas antes de volver de tu misión de 2 años, tienes la oportunidad de pararte frente a tus compañeros y líderes para compartir tu testimonio de lo aprendido. Imagino que todos saben cómo termina esto. Recuerdo que me tocó subir y compartir mi testimonio. Recuerdo estar en el púlpito de una capilla mormona, temblando de miedo. Pero Pablo dice en Filipenses 4 que puedo hacerlo todo mediante Cristo que me fortalece. Gracias al poder de Dios y su gracia, compartí un sencillo testimonio. José, sentado aquí, era uno de los misioneros mormones presentes cuando lo hice. Y así me levanté. Mi testimonio fue que lo único que supe en mi viaje misionero de 2 años era que Jesucristo era todo lo que necesitaba, que su sangre y gracia eran suficientes para mi vida eterna. Y por primera vez en mi vida supe que había sido salvado, no por mis obras, sino por el regalo gratuito de la gracia que Él me ofrecía. Y cuando lo compartí, reinó un silencio incómodo en la audiencia. 2 días después, mi liderazgo mormón me llamó para hablar. Pronto supe por qué querían conversar. Ahora puedo reír, pero fue aterrador. La religión y el mundo pueden controlarte, era mi identidad. Mi madre era una destacada profesora titulada en la Universidad BYU. Mi padre era a su vez un alto sacerdote del mormonismo. Tenía 2 hermanos mayores que ya habían regresado de sus respectivas misiones mormonas. Tenía una novia que era fervientemente mormona y además había obtenido una beca para estudiar en la BYU. En resumen, esto era toda mi vida. Era todo lo que quería hacer, pero Dios me llamó a relacionarme con Él. No, amigo, esto literalmente es lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Que es todo lo tengo por basura a fin de seguir a Jesús. O sea, es literalmente lo mismo. O sea, este chabón acaba de perder a su novia, a su familia, su posición, su carrera, sus planes, todo para estar con Jesús. Es increíble, amigo. Qué zarpado testimonio. Y Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, pero perder su alma? Aunque el mormonismo ofrecía mucho, con seguridad mi religión no ofrecía salvación. Solo mediante fe en Jesucristo la tendría. Antes de la reunión rogué a Dios por fuerza y gracia. Y leyendo la Biblia me encontré el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 29,
donde Jesús responde a Pedro diciendo que cualquiera que haya dejado casa, hermanos, padre, madre, hijos o tierras por su nombre, Amén. recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dios puso esa palabra en mi corazón. Y me di cuenta tan rápidamente de que si perdía todo en el mundo por ganar a Cristo, valía la pena el costo, porque estaba ganando algo que superaba ampliamente cualquier cosa que el mundo o mi religión pudieran ofrecer. Y eso era una relación con mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Y así como Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Y Jesucristo ha satisfecho y saciado mi sed de una manera que nada más en el mundo podría. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana en el pozo, dijo, si bebes de esta agua, tendrás sed de nuevo. Pero si bebes del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. He descubierto que hoy no tengo más sed Amén. porque tengo a Jesús. Ah. Él es todo lo que necesito. Así que fui a esa reunión. Así que me senté frente a los líderes mormones. Dios puso las palabras en mi boca. Les dije que no necesitaba la iglesia mormona, ninguna religión, organización, hombre, profeta, ni nada entre Dios Padre y yo. Pero como dice Pablo en 1 de Timoteo 2:5, solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, quien se ofreció a sí mismo como rescate por todos. Sabía que había comprado mi salvación con su sangre, y yo era suyo. Y cuando compartí ese testimonio con él, respondió que estaba lleno del espíritu del diablo, que estaba siendo engañado por Satanás. Me amenazaron con la excomunión, me llamaron anticristo. Y el peor insulto que me dio, y esto por cierto es verdad, dijo que parecía un bautista. Así que no sé qué significa. Fui expulsado de mi misión mormona. Era el resultado inevitable. Así tuve que volver a Utah y enfrentar a mi familia, a mi novia de la Universidad Brigham Young. Durante mi misión de 2 años nos escribíamos cartas, compartiendo el Evangelio según lo aprendía leyendo la palabra de Dios. Y Dios la guió en un viaje increíble y también llegó a conocer la gracia del Señor Jesucristo. Así que ahora ella es mi esposa. Wow. Y tenemos 3 niños pequeños, maravillosos y asombrosos por los cuales alabo a Dios. Llegué a casa y entonces tuve que enfrentar a mi familia. Matt, aquí en el piano, es en realidad uno de mis hermanos mayores, así que tal vez puedan adivinar lo que le sucedió. Oh, chabón. En ese instante, de Toda la manera familia. sencilla y con amor, compartí el Evangelio, invité a todos a leer la Biblia como un niño y permitir que Dios obrara en sus vidas como en la mía. Alabo al Señor porque sembré una semilla y muchos la regaron. Dios a su tiempo fue quien dio crecimiento a las vidas de mi familia. Hasta hoy mi hermano, hermana y padres han entrado en una relación con Jesucristo. Qué tremendo, amigo. Mis papás están aquí esta noche y Dios ha hecho algo increíble en sus vidas. Mi madre, ex profesora de BYU, también compartirá con nosotros. Les pido que alaben a Dios y le den la bienvenida. Wow. Tremendo. Qué impresionante. Acá estoy. Qué impresionante testimonio, chabón. O sea, zarpado, zarpado. Me quedo con 2 cosas de esto que acabamos de ver. Una, este enfoque de leer la Biblia como un niño, ¿no? Este enfoque de leerla realmente intentando aprender, realmente buscando que Dios nos hable. Porque te voy a ser franco, a veces cometemos el error de acercarnos a la Biblia, ¿ok? Acá tengo esta Biblia de Estudio Profético Escatológico de Cliem, de acercarnos a la Biblia como para ver qué podemos obtener de ella, ¿no? En plan, tengo que compartir algo en la iglesia, bueno, voy a la Biblia para ver qué puedo compartir. O quiero subir algo a Instagram, entonces leo la Biblia a ver qué puedo tomar de acá para poder hacer un buen post, una linda story y poder bendecir a otros. Y no es que eso en sí está mal, pero a veces necesitamos acercarnos a la palabra con una mentalidad de niño, de no qué puedo obtener, qué beneficio puedo sacar, sino simplemente leerla. Leerla de verdad, leerla intentando encontrar a Dios en ella. Y lo segundo con lo que me quedo es con el cierre del testimonio que dio acá el muchacho, ¿no? Que fue
que toda su casa y que toda su familia fue salva. Y que él realmente se jugó el 100% por Jesús. Porque de vuelta, como dijimos recién, su novia, su familia, su trabajo, su comunidad, el tipo vivía para ser el mormón. Pero en el momento que leyó la Biblia y entendió que lo que leía no tenía que ver con lo que le predicaban y tuvo que elegir a Jesús por sobre su comodidad, su confort y sus planes, wow, amigo, respeto. Respeto porque se jugó todo. Se jugó todo. Entonces eso me hace preguntarme, ¿hace cuánto no me juego un pleno por Jesús? O sea, ¿hace cuánto no me la juego? No salgo de mi zona de confort, ¿no? Porque como Pablo, como recién leía el versículo, ¿no? Que Jesús dice, el que haya dejado padre, hermanos y demás tendrá el doble de recompensa. Bueno, ¿hace cuánto no dejamos algo por Jesús? Si no dejamos algo, quizás estamos demasiado cómodos, no sé, me lo pregunto. Pero bueno, como les había dicho, un testimonio cortito, un shot de testimonio conciso hoy. No va a ser un vivo mega largo, de hecho ya estamos llegando al final. Pero el viernes volvemos a aprender. Probablemente prendamos más a la mañana, ¿sí? Prendamos más a las primeras horas matinales. Y vamos a hablar de estos temas. Vamos a hablar más de cuestiones proféticas. Vamos a hablar un poquito más sobre la escatología y demás cosas. Así que si les interesa ese tema, mientras están trabajando, mientras están haciendo sus cosas, conéctense. Es viernes que a la mañana hacemos el próximo directo. Y si este testimonio les fue de bendición, los animó, como dice acá Emanuel, a dejar todo por Jesús cada día, porque cada día tenemos la oportunidad, compartíselo a alguien, envíaselo a alguien que seguro le va a ser de bendición. Si no te confronta la palabra es porque no te está llegando, dice Guillermo, y creo que tiene un poco de razón. Que el Señor los bendiga muchísimo a todos. Nos vemos la próxima. Chao.